Hola a todos. Hoy es jueves, 13 de agosto de 2026, y están aquí con nosotros nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson. Bienvenidos de nuevo. Hola, me alegra estar aquí. Permítanme empezar explicando brevemente qué está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. En este momento concreto, por lo que hemos sabido de la administración Trump, parece que, de algún modo, están planeando llevar a Irán a la bancarrota. Y una de las principales razones es que con este bloqueo estamos ejerciendo mucha presión sobre la economía iraní. Ese es el objetivo principal, según mencionó Mike Huckabee, el embajador estadounidense en Israel. Dijo que Donald Trump está pasando de algún modo del uso de la vía militar al uso de la economía o a ejercer presión económica sobre Irán. Esto es una parte. La otra cuestión es que parece que, mientras tenemos este tipo de entendimiento, también están pensando en llevar a cabo algún tipo de invasión en la parte sur de Irán, en la isla de Hark, que según dicen es el corazón de la economía iraní, porque toda la exportación de petróleo, ya sabes, la exportación iraní de petróleo sale de esa isla. Esto es una parte. La otra sería que, si Estados Unidos decide continuar la guerra, necesita reponer todos esos interceptores y misiles, básicamente por las interceptaciones. No sé si viste la conversación que tuve con el coronel, con el profesor Ted Postel. Mencionó que hasta ahora el sistema Patriot ha demostrado algo así como entre un 2 y un 5% de eficiencia, ya sabes, o de capacidad para interceptar los misiles procedentes de Irán. Y esta es una parte. El otro invitado de este podcast, Andrei Martyanov, amigo de este podcast, mencionó que será más bien algo como un 20 o un 30%, lo cual no es significativo. Este es el sistema Patriot. En cuanto a la parte ofensiva, tuvimos dos informaciones. Una de Reuters, hablo de Reuters y del Wall Street Journal en conjunto. Mencionan que los misiles ofensivos escasean, que las reservas están sufriendo carencias. Y el otro punto es que si Estados Unidos decide reemplazar esos misiles, tiene que mejorar la relación entre Estados Unidos y China. Significa que necesitan esos minerales de tierras raras o imanes de China para producir esas armas, lo cual, a día de hoy, no es así. No sabemos qué pasará en septiembre, porque Xi Jinping va a estar en Estados Unidos hablando con Donald Trump. Si llegan a la misma conclusión a la que llegaron antes, durante la visita de Trump a China, significa que no van a lograr gran cosa. Y el otro punto es el caso del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es el mayor problema ahora mismo. Y hemos tenido a Scott Bessent hablando de ello. En los próximos Verge van a resolver esa cuestión. Esto es lo que dijo Scott Bessent. El estrecho nunca volverá a ser como era antes. ¿Qué diría usted? Yo diría, creo que ellos lo dicen en un sentido catastrofista. Yo lo diría de otra manera. El estrecho nunca volverá a ser como era, porque los iraníes lo han utilizado o han intentado utilizarlo como un punto de estrangulamiento. Lo que vamos a ver en los próximos 2 años es que el estrecho va a volverse irrelevante. Pasará a ser simplemente otra masa de agua. Y yo diría que más del 50 o el 70% de la energía que ahora pasa por el estrecho va a circular por oleoductos subterráneos. Sí, Richard, has oído que una estrategia va a consistir en desviar todas estas exportaciones a través de los oleoductos, porque quieren que el Estrecho de Hormuz deje de ser relevante. Y el otro objetivo es llevar a la quiebra a la economía iraní. Adelante, ¿cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo? De acuerdo. Bueno, lo primero que me llama la atención de todo esto es este momento extraordinario en el que toda la fanfarronería y toda la actividad militar se han detenido en gran medida. Eso se debe a que Israel y Estados Unidos han parado la ofensiva que llevaron a cabo. Es una ofensiva en 3 partes.
Una fue en junio del año pasado, la llamada Guerra de los 12 días. La segunda fue la reapertura de la guerra el 28 de febrero de este año y, después de un alto el fuego, una especie de reanudación. Así que hemos tenido 3 periodos de días, semanas y meses de bombardeos de Estados Unidos usando su armada y su poder aéreo. Y ese esfuerzo militar ha sido, y creo que esto es extremadamente importante, un fracaso rotundo. No logró un cambio de régimen, no tuvo ningún impacto que podamos determinar en el enriquecimiento de uranio. Cerró el estrecho de Hormuz y no pudo reabrirlo. Un fracaso total. Quiero decir, peor que un fracaso. Ahora están en peor situación que cuando empezaron todo esto. Israel ha sufrido graves daños por una oleada de misiles. Las bases militares estadounidenses en esa parte del mundo han sufrido graves daños o en algunos casos han sido destruidas. Al parecer, destruidas sin posibilidad de reparación. Así que, según cualquier cálculo razonable de ganancias y pérdidas, esto es una pérdida, es una derrota. Y por eso interpreto lo que estamos haciendo ahora como el reconocimiento, doloroso para el presidente de Estados Unidos, doloroso para el secretario de Guerra, señor Hegseth, de que perdieron todo eso. Pero claro, como Estados Unidos es la tierra de la publicidad, nunca dejáis pasar una oportunidad de darle la vuelta a lo que esté ocurriendo en vuestro beneficio. Es simplemente lo que hacéis. No hay lealtad a nada que se parezca, ni remotamente, a una idea de la verdad. Eso sería estúpido. Lo que hacéis es darle la vuelta. Así que tenemos al señor Bessent, que se ha convertido en una especie de portavoz penosamente ridículo del presidente. El señor Bessent tenía cierto prestigio en Wall Street. Lo tenía, por eso lo eligieron, pero lo ha tirado todo por la borda, hablando como habla. Así que suelta esa sarta de tonterías. Hemos pasado de una estrategia militar, como si estuviéramos al mando, como si esto no hubiera sido una derrota. Esto fue un cambio estratégico que el presidente llevó a cabo con su gran sabiduría. Tonterías. Es la mejor excusa endeble para tapar una derrota. Bien, ahora digamos, ¿en qué situación me alegra eso? Es reviento. Bueno, hay algo de verdad en lo que dice el señor Bessent. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Hormuz, mayor será el incentivo, en igualdad de condiciones, para buscar formas de sortearlo, ya sea desviando los barcos o recurriendo a oleoductos. Pero quiero que la gente entienda que todas esas opciones tienen problemas y riesgos. Si metes algo en un oleoducto, pueden bombardear el oleoducto. Si vas a enterrarlo tan profundamente que las bombas no puedan alcanzarlo, estamos hablando de un proyecto muchísimo mayor de lo que la mayoría de la gente querría pagar o podría justificar, teniendo en cuenta todos los riesgos. Y sabotear un oleoducto no es tan difícil. Quiero recordar a la gente hasta qué punto nuestra historia cambió por lo que se hizo al gasoducto Nord Stream hace unos años. Eso cambió toda la dinámica de la pugna entre Rusia, Europa y Ucrania, y sigue teniendo esos efectos. Se pueden causar daños terribles a los gasoductos. Y si hay una guerra, y si hay misiles, y si son potentes, y al parecer se están volviendo más potentes literalmente semana a semana en media docena de países. Europa Occidental, Rusia, sin duda, China, sin duda, Estados Unidos, sin duda, y supongo que también Irán, que está desarrollando sus capacidades en ese ámbito. Entonces nos queda el impacto sobre los negocios mundiales del petróleo y los fertilizantes. Esos son efectos a largo plazo. En otras palabras, son muy desiguales. Estos efectos se producen pronto en algunos lugares. Voy a llegar a eso en un minuto, pero tardan mucho más. Por ejemplo, la inflación aquí en Estados Unidos, suponiendo que las cifras del gobierno no estén manipuladas, una suposición de la que no estoy tan seguro que sea cierta, pero supongámoslo por el momento, no está avanzando tan rápido como se temía que pudiera hacerlo, así que eso alivia un poco la presión sobre el presidente, que está preocupado por los precios de la gasolina y todo eso.
Se ha prolongado, pero no se ha prolongado en Asia. Así que, por ejemplo, volvimos a tener estas notables acciones del señor Bessent, rescatando a países del Golfo y rescatando a los japoneses. Japón es la tercera economía más grande del mundo. Japan is the third largest economy in the world. The Japanese yen, the relative value of that in relation El yen japonés, su valor relativo frente a otras divisas, es muy importante, también para la economía estadounidense, que compite con Japón. Y veríamos resultados peligrosos si el yen siguiera cayendo, como lleva haciendo ya bastante tiempo, y alcanzando nuevos mínimos en las últimas semanas y meses. Así que el presidente de Estados Unidos tuvo que rescatar ese proceso, frenar la caída del yen. Intentó hacerlo con una inyección grande, creo que de $20,000 millones o algo así. No recuerdo la cantidad exacta, pero aproximadamente eso. Y no funcionó muy bien durante mucho tiempo. En cuestión de unos días, la ganancia obtenida con esta maniobra había desaparecido en su mayor parte. Así que no vamos a poder verlo. Pero esto es lo que observamos. El impacto de los altos precios del petróleo en un país como Japón o Corea del Sur, que dependen de energía importada, ha sido muy grave. Y eso se va a desarrollar de maneras que no podemos controlar, ni siquiera conocer de antemano. ¿Cuáles son todos los ajustes que van a tener que hacer los coreanos, los japoneses, los filipinos y los demás en esa parte del mundo? ¿Cómo van a gestionar esa situación? ¿Qué va a pasar con la pugna entre los automóviles eléctricos y los automóviles que consumen mucha gasolina a medida que estas industrias reaccionen al mayor precio del petróleo, cuando ya existían otros motivos, como la contaminación, para hacer ese cambio? China domina por completo el sector del vehículo eléctrico y, por tanto, muchos de estos cambios también están afectando a la competencia entre Estados Unidos y China por el dominio del mundo. En otras palabras, está perjudicando a Estados Unidos. Está dando oportunidades a los chinos. Demostraron su capacidad para básicamente capear la crisis del petróleo, porque habían almacenado suficiente crudo. No lo necesitaban y habían desarrollado suficientes fuentes de energía no petroleras. Quiero decir, la previsión de los chinos no solo están creciendo más rápido que Estados Unidos, sino que están gestionando la dimensión verde de su crecimiento, etc., muy por delante de lo que Estados Unidos y el resto del mundo son capaces de hacer. Así que este es mi argumento. Casi se puede decir que este momento en el que Estados Unidos e Irán ya no se lanzan misiles el uno al otro, al menos en lo fundamental, este momento en el que hay una especie de estancamiento, estoy seguro de que no durará mucho, es casi tan desestabilizador para el mundo hoy, por su inacción, como lo era antes cuando los cohetes volaban. Creo que esa es, Vidiok, la manera correcta de plantear el debate de hoy. La noticia es que en realidad no hay noticias desde Occidente. No hay alteraciones. La bolsa apenas se ha movido. El mercado de bonos apenas se ha movido. Y no se prevé la alteración que tiene que empezar a producirse este otoño, sin duda en octubre y noviembre, sino ya en septiembre, cuando se agote la Reserva Estratégica Nacional y los precios del petróleo empiecen a dispararse, provocando los cierres y el desempleo de los que hemos hablado. Todo está tranquilo, y es como si los países occidentales estuvieran esperando, como dijo el señor Bessent, a que las cosas vuelvan a la normalidad, y al menos a que no haya una gran alteración. Y Occidente puede esperar a que Irán se desgaste. Y eso es lo que decías al principio, Nima. ¿Puede Occidente realmente esperar a que Irán se desgaste? Por Occidente, en realidad hablamos de Estados Unidos, que es quien está tomando la decisión sobre qué hacer. Y los demás países no están asumiendo un papel proactivo en esto. Los países asiáticos, o incluso los europeos, parecen no estar preparándose para la crisis que va a llegar. Así que lo que deberíamos estar viendo es un debate sobre qué tipo de sistema, qué tipo de acuerdo para el comercio mundial y los pagos financieros
va a sustituir a la actual política estadounidense de, ya sabes, crear caos y cuellos de botella y simplemente ir a la guerra contra países que no siguen la política exterior estadounidense, sino que siguen su propio camino ejerciendo su propia soberanía. Así que creo que Occidente va a sufrir una presión mucho mayor que Irán, porque Irán lleva sintiendo esa presión desde 1979. Las sanciones ya pesan sobre el país desde hace unos 45 años. Así que no hay motivo para creer que de repente vaya a entrar en una crisis financiera, porque apenas ha habido préstamos a empresas o familias iraníes. La economía ha funcionado con un mínimo de crédito, y desde luego con un mínimo de agua externa, porque yo hay que dir. En realidad, permitir som en adaptarse sin tener algo en orden. No one really can afford to borrow without having the markets. The only financial change that we've seen was El único cambio financiero que hemos visto fue que, tras el memorando de entendimiento, Irán pudo volver a exportar su petróleo. Y eso le proporcionó una enorme cantidad de dinero, que le permitió reponer sus reservas y estabilizar el tipo de cambio de su moneda, el rial, para que no se desplomara. Bueno, toda la presión recae sobre los tipos de cambio de Occidente. Y como señala Richard, no solo el tipo de cambio de Japón ha caído a su nivel más bajo en 40 años, sino que el primer ministro, Takeichi, se niega a subir los tipos de interés para evitar siga cayendo. Entonces, ¿qué está pasando? Bessent dijo, bueno, no vendáis vuestras tenencias de bonos del tesoro, esos 1,2 billones de dólares en bonos del tesoro y otros valores, porque eso haría subir nuestros tipos de interés. Así que en vez de vender esos bonos y hacer subir nuestros tipos de interés, ¿por qué no nos pedís prestado el dinero? Haremos un canje. Y es el mismo tipo de canje que hizo con los Emiratos hace aproximadamente un mes. Estados Unidos dirá, bueno, ya sabéis, haced lo que hacen los bancos estadounidenses. Transferid vuestros bonos del tesoro a un depósito en la cuenta de la Reserva Federal. Los guardaremos por vosotros y haremos un canje por una cantidad equivalente de dólares. Y podéis ir gastando esos dólares en los mercados de divisas para sostener la moneda. Así que la moneda de Japón sí subió en los últimos días de julio de unos 165 yenes por dólar a 155 yenes por dólar. Bueno, pues ahora todo eso se ha disipado. Gastas dinero para sostenerla y ahora ha vuelto a caer hasta alrededor de 160. Todo se ha perdido. Pero el Tesoro sigue teniendo esos yenes frente a Japón, y parece bastante evidente que, a medida que suban los precios del petróleo, Japón y otros países del mundo, desde Asia hasta el sur global, van a registrar grandes déficits por cuenta corriente igual que Japón. Pero, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Tendrán que subir los tipos de interés o dejar que su moneda se deprecie? Y si su moneda se deprecia, eso significa que, dado que el comercio mundial de productos manufacturados, alimentos, cobre, de todo, fertilizantes, todo está fijado en dólares, van a tener que pagar precios internos mucho más altos. Así que habrá una inflación general de precios como resultado de la subida del petróleo, no porque la economía se esté recalentando. Y eso les va a poner contra las cuerdas. Entonces, ¿quién va a verse realmente asfixiado por todo esto? ¿Y cómo van a afrontarlo si hacen swaps con Estados Unidos? Eso le da a Estados Unidos el mismo control, la misma capacidad de estrangularlos, diciéndoles, bueno, vamos a hacer un swap de dólares por las monedas de nuestros países aliados. Pero ya sabe, si los países africanos o asiáticos quieren pedir préstamos, van a tener que hacer lo que el presidente Trump siempre exige. ¿Qué van a darnos a cambio? ¿Qué van a pagarnos? Y todo esto está haciendo que el mercado estadounidense sea cada vez menos atractivo para otros países. Puede que digan, bueno, ahora que Trump ha subido los aranceles que tenemos que pagar para acceder al mercado estadounidense, lo cierto es que el mercado de Estados Unidos está creciendo mucho más despacio que los mercados asiáticos.
y no hay tanto beneficio. Y si tenemos que comprometernos a trasladar inversiones a Estados Unidos, como Japón ha prometido $650 mil millones de inversión en Estados Unidos, que nos devuelvan algo a cambio, que Estados Unidos no nos estrangule con nuevos aranceles, como lo estranguló antes de la Segunda Guerra Mundial al cortarle el petróleo. Toda esta capacidad de presión ya está en marcha. Así que, para el resto del mundo, es como si Estados Unidos se hubiera convertido en su adversario mucho más que Irán. Y sin embargo, se quedan de brazos cruzados, esperando de algún modo a que alguien ceda. Y ese alguien parece ser, llegado a cierto punto, Estados Unidos. Porque cuando aquí suben los precios, Estados Unidos es la economía más endeudada del mundo. Así que cuando Bessent dice, bueno, Irán va a quebrar, no puede aguantar mucho tiempo sin recibir dinero, eso se llama proyección. Si Irán fuera Estados Unidos, quebraría, pero no es Estados Unidos. Y puede aguantar más tiempo y salir adelante durante más tiempo que Estados Unidos. Y otros países son daños colaterales en todo esto. Y respecto a los oleoductos de los que habla Bessent, se puede transportar petróleo por oleoductos. No se puede transportar GNL, gas natural licuado, por oleoductos. Y el Golfo Pérsico suministra aproximadamente un tercio del gas natural licuado del mundo. Los oleoductos no resolverán eso. No se puede transportar helio por oleoductos. No se pueden transportar muchas otras cosas por oleoductos. Además, probablemente tendrían que construirse en superficie, dado el movimiento de las arenas del desierto. Simplemente no es realista pensar que hubiera una solución sencilla basada en oleoductos y que nadie vaya a necesitar ya el comercio marítimo. Toda la idea es una fantasía, y los ingenieros lo han señalado. Y parece que no hay ninguna reacción, porque afrontar el hecho de que no hay solución a esto, salvo que Estados Unidos se retire y deje que Irán consiga lo que ha querido desde el principio, las condiciones del memorando de entendimiento, hasta que Estados Unidos se retire y deje de interferir. Vamos camino de una depresión y de un colapso financiero en Occidente. Y no me puedo creer que esto no vaya a llevar a otros países a decir, tenemos que crear un nuevo sistema de comercio, inversión y pagos internacionales que tenga en cuenta que algunos gobiernos tienen superávits en la balanza de pagos y otros déficits. Estamos volviendo a la discusión que tuvo lugar en 1944 entre Keynes, defendiendo la postura de Gran Bretaña, que decía que Gran Bretaña iba a ser un país endeudado y con déficit. Estados Unidos iba a ser un país con superávit de pagos, porque tenía más de la mitad del PIB mundial y 3/4 partes del oro monetario del mundo. No podemos permitir sin más que la economía se polarice. Él desarrolló una especie de banco internacional que se encargaría simplemente de los créditos y las deudas entre gobiernos. Creo que lo mencionaste antes de que empezáramos, Nima. ¿Puede haber un banco de los BRICS? Bueno, nadie ha hablado realmente de lo que sería un banco de los BRICS, pero tampoco creo que nadie esté abordando las cuestiones que planteaba Keynes, las cuestiones verdaderamente importantes ya en 1944 y 1945. Así que el mundo no está preparado. Estamos avanzando, tal como yo lo veo, directamente hacia la anarquía. Y la gente ni siquiera piensa en ello, porque les parece impensable dadas las limitadas herramientas que tienen para tratarlo como variables. Sí, si puedo añadir algo, Nima, creo que Michael tiene más razón, incluso de la que él mismo dice. Creo que no solo hay una pausa en los enfrentamientos militares de los que hemos estado hablando, sino que realmente hay una pausa en cualquier reflexión sobre cómo esto... Ha habido algunas declaraciones, por ejemplo, de dirigentes iraníes que ahora ven este periodo muerto prolongándose hasta 2028, hasta que el señor Trump deje el cargo o complete su mandato. Eso ya es una idea a 2 o 3 años vista.
que este estancamiento va a ser nuestra condición, según ellos. Si eso refleja su manera de pensar, y nadie se ha apresurado a decir, no, no es así como pensamos. And nobody jumped up to say, oh, no, that's not the way we think. Well, then they're making long-term plans again, which, as Michael pointed Bueno, out, entonces vuelven a hacer planes a largo plazo, algo que, como ha señalado Michael, llevan haciendo muchos años. En fin, ¿cuáles podrían ser esos planes? Bueno, solo para que se hagan una idea de lo vacío que parece estar el cerebro del señor Trump estos días. No son los únicos. Occidente ya no es el único que piensa en oleoductos. Irán es una fuente de petróleo. Si no puede sacarlo en barcos, puede sacarlo por oleoductos. ¿A dónde irían esos oleoductos? Bueno, podrían ir a varios puertos a lo largo del mar Caspio y desde allí transportarse en barco a Rusia. O los oleoductos podrían ir a... to Russia, or the pipelines could go to Russia. We could have a whole new system in which Russia... Podríamos tener un sistema completamente nuevo en el que Rusia tome el petróleo que hay en el este y se lo venda a Asia, que lo necesita, y cubra sus necesidades en el oeste, importando petróleo iraní. Así se organizarían todos los pagos. También son posibles ese tipo de reajustes, y cambiarán todas estas ecuaciones. Pero cerrar el estrecho de Hormuz durante mucho tiempo pone en marcha ajustes por todas partes. Y el intento del señor Bessent de decir que, bueno, en esa situación ganamos nosotros, es absurdo. No podría saberlo, porque las decisiones de las que depende esa valoración no están bajo su control, ni se conocen, por todas las cosas que Irán, entre otros, puede hacer. because of all the things Iran, among others, can do. And if there's a massive shift out of the fossil Y si se produce un cambio masivo del automóvil de combustibles fósiles al eléctrico, bueno, eso cambiará todos los patrones de demanda de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué van a hacer ahora los países asiáticos? ¿Cómo va a cambiar su actitud hacia las fuentes de energía alternativas? Además, son economías ricas. Si Japón y Corea del Sur deciden apostar masivamente por otras fuentes de energía para protegerse, eso volverá a cambiarlo todo. Y el señor Bessent no tomará esas decisiones, ni podría saber ahora cuáles serán, porque nadie lo sabe. Así que este es un movimiento muy interesante. Permítame presentar otra forma de pensar sobre ello. another way of thinking about it. Maybe Mr. Trump has decided Puede que el señor Trump haya decidido, pese a lo que dice, que las encuestas son bastante inequívocas y que no va a poder hacer gran cosa después de noviembre. Va a ser un presidente sin margen de maniobra, un pato cojo, como se dice en la política estadounidense, y tendrá una o quizá ambas cámaras del Congreso mucho menos favorables que antes. ¿De acuerdo? Y puede que haya decidido que el largo plazo ya no le importa. Lo que le importa es la cantidad de riqueza que pueda atraer hacia su familia de aquí a las elecciones de noviembre. De ahí los juegos con las criptomonedas y con las subvenciones. El cuñado de Kushner acaba de comprar un equipo de baloncesto de Los Ángeles. Y así sucesivamente, una y otra vez. basketball team, and on and on and on and on. This what the Germans would call Schweinerei. Esto es lo que los alemanes llamarían una Schweinerei, que en alemán significa una guarrada. Y así que ya no le interesa. No va a hacer una guerra porque eso no está funcionando. No puede hacerlo. Así que va a divagar sobre un cambio estratégico hacia la presión económica, haciendo que parezca que quizá habrá alguna pequeña sacudida militar de vez en cuando para aparentar que... Pero se acabó. De hecho, ha sido derrotado. En algún lugar, sabe que ha sido derrotado. Stamvor. Klargovaimches Purs Batintuli. Ni Tena Fort. But it has a corollary. If the conventional Democrats, Si los demócratas convencionales, la gente de Hakeem Jeffries, el Comité Demócrata, los Clinton, los Obama, si todos ellos conservan su poder en el Partido Demócrata y sustituyen al señor Trump por un demócrata, si los iraníes son inteligentes, sabrán que hay una muy buena posibilidad de que un demócrata en el poder siga más o menos la misma política exterior hacia Irán. Visto el historial, esa sería la suposición lógica. ¿De acuerdo? Diferirán en los detalles, pero no en la... Así que la ironía es que la pregunta es, primero, el ala progresista del Partido Demócrata, que lo ha hecho muy bien,
Pese a la derrota de principios de esta semana en Wisconsin, lo ha hecho muy bien. In Wisconsin, they have been doing very, very well. They're going to lose some of those, of course. Van a perder algunos de esos, por supuesto. Have the courage. Si los progresistas tienen el valor, y aquí hay un punto importante, si tienen el valor de levantarse y decir, esto fue la peor catástrofe imaginable, un despilfarro de dinero, un despilfarro de vidas, la destrucción de Irán, y estamos en contra. Somos la fuerza política a la que el pueblo estadounidense puede votar para detener esto. A diferencia de Trump, que dijo que lo haría y luego no lo hizo, nosotros sí lo haremos. Si tuvieran el valor, y no estoy seguro de que lo tengan y el compromiso de hacerlo, y si pudieran derrotar a los demócratas tradicionales, entonces todo esto saldrá adelante de una manera que el mundo entero podrá esperar con ilusión. Pero si no, este estancamiento va a acompañarnos durante bastante tiempo. Is going to be with us for quite a while. Well, there are a number of things you brought up that I want to comment on. Bueno, hay varias cosas que has mencionado y sobre las que quiero hacer algún comentario. En cuanto al transporte de petróleo iraní, Irán ya tiene una vía ferroviaria hacia el norte y el este. La idea era construir un ferrocarril que llegara hasta Rusia. Eso ya se debatió durante mucho tiempo a finales del siglo XIX. Durante bastante tiempo, Irán temió tener una conexión ferroviaria estrecha con Rusia a través de Azerbaiyán y demás, porque había habido una guerra a principios de ese siglo. Pero ahora es diferente. Así que el ferrocarril existe, y la estrategia de Irán y de otros países asiáticos sigue, en buena medida, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Es una estrategia terrestre para evitar el comercio marítimo, porque estamos viendo que Estados Unidos ya no hace que el derecho del mar signifique nada, dado que ya está incautándose de petróleo. Petroleros rusos, petroleros iraníes, abordarlos, robarles el petróleo, incurrir directamente en la piratería. Y eso es lo que ocurrió en la Europa del siglo XVIII, cuando no se llamaba piratería, se llamaba patente de corso. El gobierno iba en esencia a los piratas y les decía, os damos permiso para capturar los barcos de nuestros adversarios como España y podéis quedaros con una parte, solo tenéis que darnos otra parte. Creo que eso es más o menos lo que estamos viendo hoy, Estados Unidos bloqueando el comercio marítimo iraní y ruso y el acceso al Ártico si Trump logra hacerse con Groenlandia, además del acceso al Canal de Panamá y otras cosas. Así que ya estamos viendo movimientos de Irán para unirse a China y Rusia y crear en esencia transporte ferroviario a través de Asia Central como parte de la conexión con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que ese es un plan a largo plazo que va a hacer que la economía iraní sea bastante próspera. En cuanto a la idea de que los políticos y el mundo esperen a que Trump deje el cargo a comienzos de 2029, tras las elecciones de 2028, creo que estamos hablando de algo que queda a más de 2 años. Y como ya hemos comentado antes en este programa, las restricciones de China a la exportación de tierras raras y otros metales clave ya están impidiendo a Estados Unidos aprovechar este periodo intermedio para rearmarse. Porque para rearmarse y fabricar más misiles Patriot, además de otras armas, aviones de combate y bombarderos, va a necesitar estas materias primas que produce China. Y China dice, bueno, mientras ustedes, Estados Unidos, nos hayan bloqueado las exportaciones clave, diciendo que casi cualquier cosa puede considerarse de carácter militar, ya saben, les hemos impuesto el mismo papeleo. No vamos a vender ninguna de estas materias primas vitales a ninguna empresa que esté implicada de cualquier manera con el Pentágono o con el ejército de la OTAN para fabricar armas, para que ustedes hagan lo que han dicho que quieren hacer, luchar contra nosotros. Y creo que el resultado va a ser, como venimos diciendo, todavía más razones económicas para un colapso económico. Y si eres un inversor muy grande o un político, hay mucho más dinero que ganar en un colapso económico que en tiempos normales.
the next 2 years. Así que creo que los próximos 2 años serán una especie de cajón desastre. Una gran transferencia de propiedad de los deudores a los acreedores, de las pequeñas empresas a las grandes empresas y en esencia a las grandes instituciones financieras. Y el otro punto que planteó Richard sobre la esperanza puesta en los demócratas progresistas es que creo que la propia idea de un demócrata progresista es un oxímoron. El hecho es que el Partido Demócrata no está dirigido por sus políticos, ni por sus senadores, ni por sus representantes. Da igual lo que vote el Senado o la Cámara de Representantes, porque el Partido Demócrata es, como demostraron las demandas judiciales de hace unos años, una corporación propiedad del Comité Nacional Demócrata y gestionada por él. Y los miembros del Comité Nacional están absolutamente comprometidos en contra de los llamados demócratas progresistas. Igual que en 2016, prefirieron perder con Hillary antes que ganar con Bernie, algo que podrían haber hecho fácilmente. Prefieren perder estas elecciones antes que permitir que gane un demócrata progresista. Eso es lo que vimos en todas las disputas que Richard acaba de mencionar en Michigan, cuando no solo los demócratas centristas se opusieron a la miembro del grupo del Partido Socialista Democrático, sino que ni siquiera AOC o Bernie hicieron campaña por la señora Han Han, creo que se llamaba. Así que se quedaron de brazos cruzados. Y creo que al final se verá que Bernie y AOC son socialdemócratas, se alinearán con el partido. Incluso se ha hablado de ello en el Wall Street Journal de hoy. ¿Va a presentarse AOC a la presidencia en 2028? Bueno, si lo hace, habrá un acuerdo que alcanzará con el Comité Nacional Demócrata para decir, de acuerdo, mirad, Soenberg. I'm a member of the party. I want to win, and I realize I have to work with Quiero ganar, you guys. y me doy cuenta de que tengo que trabajar con todos vosotros. Ella será como todos los socialdemócratas de todo el siglo XX, siempre llegando a un compromiso. Se les llama centristas. Y ser centrista significa que en realidad no cambias nada. Un centrista no tiene una estructura nueva, porque eso ya no sería el centro. Una estructura implica que realmente haces cambios, una estructura central. Los centristas solo quieren, ya sabes, maniobrar de alguna manera dentro del statu quo existente. Así que no tengo muchas esperanzas puestas en los demócratas, ni siquiera en las próximas elecciones, ni siquiera en Michigan. Vais a ver que en esencia a los votantes de Michigan se les va a decir lo mismo que les dijeron en las últimas elecciones presidenciales: no votéis demócrata. Los demócratas son, como dijo Richard, igual que los republicanos. Son igual que Trump. Van a seguir la misma política belicista. Van a continuar la misma guerra contra Rusia, la misma guerra que se está preparando contra China. En realidad no hay tanta diferencia, y no veo qué diferencia hay. Incluso los demócratas progresistas, como Syed, han apoyado a Ucrania, no a Rusia. Así que soy muy escéptico sobre la posibilidad de que el cambio político venga de Estados Unidos. Tendrá que venir de otros países, actuando en su propio interés, para impedir que se repita que algún país intente crear un caos mundial, como Estados Unidos ha creado caos con su guerra por el petróleo contra Venezuela, Rusia, China y también Irak, cuyo petróleo también ha incautado y ha ingresado en una cuenta bancaria estadounidense. Así que con todo esto, no soy tan optimista como Richard. I'm not as optimistic as Richard is. Yeah, I'm still hopeful that Sí, sigo teniendo esperanzas. No discrepo de nada de lo que dice Michael, ni siquiera de lo que dice sobre el Partido Demócrata. Me había fijado en el Sayed, me había interesado por él, y Michael tiene razón. El Sayed habla del conflicto en Europa entre la OTAN y Rusia en unos términos que no lo distinguen de los demócratas convencionales, ni de hecho de la mayoría de los republicanos. Y si ven el último proyecto de ley de sanciones contra los rusos, el llamado Proyecto de Sanciones Devastadoras, que el señor Lindsey Graham promovió antes de morir y que luego el Senado aprobó en su honor tras su muerte, verán cuánto sigue uniendo a los partidos republicano y demócrata, especialmente en política exterior, aunque no solo en eso.
although not only for that. On the other hand, there are pressures. Por otro lado, hay presiones. La mayoría de los estadounidenses se ha opuesto a la guerra en Irán. Es complicado explicar por qué es así, pero las encuestas lo vienen mostrando de forma constante desde finales de febrero hasta ahora. Y ese sentimiento, esa forma de pensar, abre un espacio en el que algunos activistas políticos querrán entrar, hablar de ello y recabar apoyos. Y también creo que cuando Michael nos dice con razón que lo que ocurre ahora depende de cómo muchos gobiernos, grandes, pequeños y de tamaño intermedio, se adapten, se ajusten y cambien para hacer frente al caos de la situación de Estados Unidos. Eso tendrá efectos enormes, pero también afectará a la política dentro de Estados Unidos, a medida que todo eso se desarrolle de maneras muy complejas que quedan fuera del control de los partidos republicano y demócrata. De hecho, una de las cosas que paraliza a ambos partidos es que estamos en un mundo nuevo. Y en este mundo nuevo, Estados Unidos no tiene la capacidad de maniobra, no tiene los grados de libertad ni la capacidad que tuvo en su día. Y se enfrenta a potencias reales, ya sea China como nueva economía dominante en ascenso, o Rusia, que ha pasado por una especie de trauma y ha vuelto a convertirse en una potencia mundial, y así sucesivamente. Son cosas a las que Estados Unidos no tuvo que hacer frente antes, y ahora no está tan bien organizado. Un par de comentarios más sobre puntos anteriores. Como ejemplo, Japón es, si recuerdo bien las cifras, el país más endeudado del mundo. Ahora bien, está endeudado principalmente con su propia población. Ha vendido sus títulos de deuda pública a los japoneses, pero está fuera de toda escala si lo comparas con otros países. Así que para ellos, intentar sostener su moneda, siendo ya el gobierno más endeudado del mundo, y teniendo ahora que endeudarse aún más con Estados Unidos, es una señal de desesperación por su parte. Quiero decir, miren dónde están. A su manera torpe, esto hará que los estadounidenses piensen en el hecho de que nuestra deuda está creciendo sin control, de que si el señor Trump consigue su presupuesto de guerra y defensa para el año que viene, se disparará aún más, de que esta deuda tiene costes a largo plazo, de que si es cierto que el año que viene más de $1 billón de nuestro presupuesto se destinará al pago de intereses, más que a cualquier otra partida del presupuesto nacional. Entonces la lección es que, si hubiéramos grabado a las corporaciones y a los ricos, no habríamos tenido que endeudarnos. De hecho, es porque no les cobramos impuestos, por lo que tuvimos que volver y pedirles prestado el dinero que no les grabamos. Y ese es el mayor chanchullo del mundo de las finanzas. Y es parte de la razón por la que tenemos estas deudas, porque son un sustituto muy útil para las corporaciones y los ricos. En vez de pagar impuestos al gobierno, dejan que el gobierno tenga déficit, vuelva a ustedes y les pida prestado el dinero que pueden darle, porque no les gravaron con impuestos. Vaya, cuando esto pase a ser algo de lo que el pueblo estadounidense sea consciente, porque ahora no lo es, no. Quiero decir, Michael y yo hemos tenido que aprender, dolorosamente, año tras año, clase tras clase, que el nivel de cultura económica es tan bajo que ninguna de estas relaciones básicas forma parte, en absoluto, de la manera de pensar de la gente. Pero pueden llegar a serlo, y muy rápidamente, en un contexto de relaciones internacionales alteradas. Nuestros políticos actúan como si los niveles de corrupción, que ahora son normales, estuvieran bien. Como si no fueran a tener costes de los que debamos preocuparnos. Como si pudiéramos centrarnos en las maniobras de los republicanos y los demócratas, porque todas las cuestiones más importantes se resolverán solas. Es esa clase de locura según la cual el mercado es una especie de institución de eficiencia. Esa mentalidad, esa noción religiosa, atribuye al mercado lo que las generaciones anteriores atribuían a Dios. Él cuidará de nosotros, nos quiere, todo saldrá bien.
Y nosotros podemos centrarnos en los pequeños detalles de nuestra vida, porque el panorama general se ocupa de sí mismo. Pues bien, el panorama general es lo que se está desmoronando ahora mismo para el pueblo estadounidense. E Irán es un ejemplo maravilloso de todo ello. Simboliza el fin del imperio, antes incluso de que la gente pueda ver la conexión. Aún así, acerca a toda la población varios pasos más a reconocer que esta historia de Irán es la historia de un país pequeño y relativamente pobre que bloquea a Estados Unidos, que incomoda a Estados Unidos, que altera el imperio de Estados Unidos. Y no creo que eso vaya a pasar desapercibido, aunque durante un tiempo siga estando de forma semiconsciente en la población. Incluso si escuchan al señor Bessent o al señor Trump presentar la derrota como un gran y extraño cambio de estrategia, y no cuestionan la absurda dependencia de supuestos que pueden cumplirse o no, y que no dan ninguna base para insistir en que todo está bien. Well, Richard, you've touched most of the bases. Bueno, Richard, has tocado casi todos los puntos. Cuando hablas de política dentro de Estados Unidos, ¿qué significa eso realmente? Como dijo Mark Twain, si votar de verdad importara, no te dejarían hacerlo. Así que no estoy seguro de cuánto va a importar cuando haya elecciones. Y si hay un Congreso dividido y algunos demócratas llegan al poder, y el Comité Demócrata consigue asegurarse de que los demócratas pierdan las elecciones al Senado, si existe alguna posibilidad de que sea elegido un socialista demócrata. Respecto a Japón, es cierto que Japón tiene una deuda interna muy alta. Gran parte de esas deudas son de japoneses que compran bonos estadounidenses y obtienen la ganancia de arbitraje de los intereses más altos de los bonos de Estados Unidos y la política japonesa de tipos de interés cero por debajo del 1%. Así que si simplemente no hubieran pedido prestado a Estados Unidos, si no hubieran hecho un swap y se hubieran limitado a vender los bonos, sus deudas también bajarían. Venderían los bonos y recuperarían, debido a la devaluación del yen, muchos más yenes de los que realmente pidieron prestados para comprar esos bonos. Así que, además de haber obtenido una ganancia de arbitraje por el diferencial entre los tipos de interés estadounidenses y los japoneses, obtendrían una ganancia por tipo de cambio. Y eso les beneficiaría. Japón ha ido más o menos tirando con esta deuda, y gran parte de ella se ha destinado simplemente a apalancar activos en el otro lado del balance. Y en la medida en que esos activos sean activos extranjeros, como bonos estadounidenses u otros bonos extranjeros, pueden deshacerse sin provocar distorsiones reales. Pero la verdadera cuestión que planteas aparece al final, que los mercados no se estabilizan automáticamente. Sin embargo, toda la propaganda, toda la publicidad a favor del neoliberalismo, toda la promoción académica desde las escuelas de negocios y los departamentos de economía que hemos vivido, sostiene que la regulación gubernamental no es necesaria porque los mercados se estabilizan solos y se corrigen por sí mismos. Pues bien, la realidad es que, como tú y yo sabemos, se vuelven cada vez más inestables, cada vez más apalancados en deuda y crean el tipo de esquema Ponzi que acaba explotando. Eso genera un caos en el que las instituciones financieras realmente grandes, las que tienen las mejores conexiones políticas, terminan siendo mucho más ricas que todos los perdedores de todo esto. Eso es lo que veo que está ocurriendo no solo en Estados Unidos, sino también en las economías europeas de la OTAN. Déjame añadir algo, Nima, un momento. Esta es una conversación muy importante, porque lo que está haciendo Michael es empezar a analizar un poco más a fondo estos fenómenos económicos, para empezar a pensar en lo que significarán. Así que déjame llevarlo un paso más allá. Cuando Bessent presta dinero a los japoneses, piénsalo un momento. Ahora significa que el gobierno japonés ha pedido prestados 30 mil millones de dólares. Bueno, tienen que pagar intereses por eso. Así que el gobierno de Japón
para hacer frente al colapso de su moneda, tiene que endeudarse aún más de lo que ya estaba. Y eso solo va a posponer las cosas 1 o 2 años más, o ni siquiera eso. Tienen que conseguir ese dinero para pagar los intereses a Estados Unidos. Ahora míralo desde el punto de vista de Estados Unidos. ¿Por qué hizo esto el señor Bessent? Lo hizo porque si los japoneses no hubieran tomado prestado el dinero, si hubieran, por ejemplo, vendido los bonos del Tesoro estadounidense, de los que son los mayores tenedores del mundo, para hacerlo, habrían tenido que venderlos, habrían tenido que bajar el precio de esos bonos del Tesoro, y entonces suben los tipos de interés. Y el señor Bessent, sabiendo lo que Michael nos dijo al principio del programa de hoy, que estamos muy cerca de una recesión o de un desplome de nuestra economía. La Oficina Nacional de Investigación Económica dice que los tenemos cada 4 a 7 años. El último grande que tuvimos fue en 2020. Ya nos toca tener el siguiente ahora. El mercado lo sabe. Cada 2 días hay artículos en el Wall Street Journal sobre esto, escritos por alguien que lo afirma. Lo último que el señor Trump puede permitirse en el mundo es que los tipos de interés suban justo antes de las elecciones, cuando la tendencia a la baja podría hacerse evidente. Vaya, claro, tenía que sacar eso. Claro que puede aguantar las críticas, y veremos si los demócratas las plantean. No tiene dinero para mantener abiertos nuestros colegios. No tiene dinero para mantener en marcha nuestro sistema sanitario, pero rescata a Japón por su moneda. Ese es un buen argumento en el debate público, y el gobierno no tiene excusa, ninguna excusa. Pero no estoy seguro de que los demócratas siquiera lo entiendan. Hasta ese punto, están cerca de parecerse a los republicanos y de estar de acuerdo con gran parte de lo que se hace en el extranjero, porque llevan 70 años haciendo eso, y hasta ahora ha funcionado. Así que tienen esa reticencia. No ven que están en una situación nueva. No quieren verlo, y por eso se convierten en prisioneros de lo que siempre han hecho, por malas que sean las consecuencias. Bueno, Richard, cada 2 semanas más o menos, Rahm Emanuel, el jefe de gabinete del presidente Obama, publica un artículo de opinión en el Wall Street Journal diciendo que lo principal es que quiere presentarse a la presidencia en 2028 y que cuenta con el apoyo de los centristas. Y que lo principal que tienen que hacer los demócratas en las próximas elecciones es asegurarse de que pierdan los demócratas progresistas. Así que ahí están sus maravillosos editoriales, que creo que hablan en nombre del Comité Nacional Demócrata. Son un jarro de agua fría para las esperanzas de que pueda haber, de algún modo, algún tipo de administración socialista. Estados Unidos, como tú y yo sabemos, está bastante lejos del socialismo. Estamos en un capitalismo financiero, no en el tipo de capitalismo industrial que teníamos a finales del siglo XIX, cuando Teddy Roosevelt decía, no quiero que me llamen comunista, pero estoy a favor de, ya sabes, gastar en salud pública y educación y de desmantelar los monopolios. Ya no estamos en ese tipo de mundo. Esta mañana he leído una cita de Abraham Lincoln que ya había visto antes, pero me la han recordado. Es de 1861. Está escribiendo una nota al Congreso. Es el presidente y explica que el capital es anterior. Que el trabajo es anterior al capital. Y que si hay que elegir, hay que entender que la prioridad en economía siempre debe darse al trabajo, porque el propio capital es producto del trabajo. Esa es exactamente la cita que Teddy Roosevelt mencionó en su discurso de 1910 sobre el nuevo nacionalismo, y él era republicano. Así que, en aquel momento, era una opinión bipartidista. Ya no lo es, ni siquiera la sostiene ninguno de los dos partidos. No. No, nuestra edad. Estupendo, estupendo, estás contento. Qué bonito.
Gracias. Muchísimas gracias, Richard y Michael, por estar hoy con nosotros. Como siempre, ha sido un gran placer. Cuiden. Gracias. Hasta pronto.